Buenos días, mi nombre es Nicole Benavides de grado 11 y en el día de hoy voy a estar hablando sobre la danza. Entonces, para empezar, vamos a definir este concepto. Entonces, tenemos que la danza es un arte muy antiguo, que va desde el hombre más primitivo hasta el hombre más evolucionado o moderno. Y muy posiblemente va a seguir prevaleciendo en la historia por mucho más tiempo. También nos dice que utiliza el movimiento corporal, que muchas veces es acompañado por la música, de manera rítmica, es decir, que si la música va lento, los movimientos también deben de ir lentos. Sin embargo, algo muy importante es que estos dos aspectos o características son solamente aspectos superficiales de la danza, pues el aspecto más profundo de la danza es expresar y transmitir un mensaje a las personas que la están viendo, teniendo en cuenta que no existe un lenguaje verbal, por lo que solamente se pueden utilizar los movimientos corporales, como ya antes dicho. Lo que también me lleva a explicarles cómo es que la danza sirve como manifestación expresiva y de comunicación. Como toda comunicación o forma de comunicación, la danza contiene ciertos elementos que ayudan a que el mensaje sea mejor transmitido. En sí, la danza contiene 5. El primero de ellos es el emisor, que es el danzante, o mejor dicho, la persona que baila. Algunos ejemplos del emisor pueden ser estos. Entonces, el emisor debe caracterizarse o apropiarse de su personaje para llevar un buen mensaje a los espectadores. Por ejemplo, en esta imagen vemos a una persona muy colorida, con un vestuario muy colorido, lo que nos puede transmitir a nosotros como personajes que se trata de una danza tipo carnaval. También nos transmite sentimientos como la alegría. En cambio, en la segunda imagen vemos cómo solamente se manejan 2 colores, el rojo y el dorado, lo que nos puede transmitir que se trata de una danza más tradicional y un sentimiento de respeto. Además, estas texturas que tienen su vestuario, estos adornos, nos pueden decir que se puede tratar de una cultura china. Algo también muy importante son los movimientos de los bailarines. Por ejemplo, si un bailarín va a representar una danza tipo carnaval, sus movimientos deben de ser muy movidos, pues porque los carnavales son llenos de alegría y así son, muy movidos, muy bruscos los movimientos. En cambio, si el bailarín va a representar, por ejemplo, el ciclo de la vida, si empieza a representar 3 etapas de la vida, que son la niñez, la juventud y ya la adultez o la vejez. Entonces, en la niñez va a empezar a representarla con movimientos muy suaves, ¿sí? En la juventud o en la adultez, los movimientos van a ser mucho más rápidos. Y ya en la vejez van a volver a ser lentos. Y así nos puede dar una mejor transmisión del mensaje. Ahora, vamos a ver el receptor, el cual es el público. Algo muy importante es que el bailarín debe saber que lo van a ver muchas personas. Y sí, es lo más lógico. Sin embargo, es importante que lo tengamos en cuenta, pues muchas veces este aspecto se deja atrás. Y pueden suceder problemas como ataques de pánico escénico, lo cual no es bueno. También el bailarín debe de saber a qué público se está refiriendo. Si su baile va a ir a personas más adultas o niños, para escoger mejores los movimientos y que la danza sea más entendible. En tercer lugar tenemos al mensaje, el cual puede ser una historia o un sentimiento en concreto o la unión de los dos. Por ejemplo, tenemos a la danza de las farotas. La historia detrás de esta danza es la siguiente. Cuando los españoles conquistaron a los indígenas, los españoles abusaban mucho de las mujeres de los indígenas. Entonces, una noche, ellos se cansaron de estos abusos hacia sus mujeres, así que decidieron ir a la orilla del río vestidos de mujeres y bailar sensualmente para crear un tipo de trampa a los españoles, lo cual efectivamente sucedió y pues fueron asesinados. Entonces, esta es la historia detrás. Los sentimientos que transmite la danza es la sensualidad y es la venganza. Luego ya tenemos en el cuarto puesto al código, que lo podríamos definir como el movimiento. Algo muy importante aquí es que cada movimiento tiene un significado. Por ejemplo, los pasos de la cumbia representan a las olas. Los pasos de los hombres en los pies. O también muchas veces los movimientos con la falda de la cumbia representan las olas. Aquí vamos a ver un video
el cual lo va a dejar mucho más claro. Espérenme. Listo, entonces, aquí vemos como el paso, paso, y vuelven las olas, paso, paso. A eso se refiere, y así va a pasar con todos los movimientos de una danza. Van a tener un significado propio. Bueno, seguimos con esto. Vamos a el quinto y último, pero no menos importante, que es el contexto, el cual lo podemos definir como espacio-tiempo. Algunos ejemplos son: el bailarín se debe contextualizar con el espacio que tiene, ¿no? Para que no se cometan accidentes como chocar con una pared o chocar con una compañera. También el tiempo de los pasos, de los movimientos. ¿En qué momento debo de dar una vuelta? ¿En qué momento debo de subir la mano derecha? Por ejemplo. Algo también muy importante es que se debe de contextualizar tanto con la historia, los sentimientos, de lo que pasó en ese lugar, porque los pasos son así y demás. Bueno, para continuar con mi exposición vamos a ver la evolución de la danza, la cual empieza en la época primitiva, pues como ya antes lo dijimos, es un arte muy antiguo. Bueno, los primates utilizaban la danza como medio de comunicación entre ellos y también con sus dioses. Un ejemplo es la danza al fuego, donde ellos danzaban alrededor del fuego para hacer homenaje o representar al dios del sol. Luego, en la época de los griegos, la danza fue oficialmente representada o reconocida como un arte, que hasta los griegos homenajearon a la danza colocándole una diosa, la diosa Terpsícope, la cual es esta. Ya luego, en la Edad Media, la danza perdió mucho reconocimiento, pues la iglesia la prohibió. Sin embargo, este atraso fue compensado en el Renacimiento, donde la danza empieza a tener una evolución mucho más rápida, como lo vemos en la edad contemporánea, donde se crea o se oficializa el primer coreógrafo, donde también se publica el primer manual práctico de danzas, que es un manual donde se explica cómo es que deben de ir correctamente ciertos pasos. Y también, por último, pero no menos importante, se crea el ballet, las primeras academias de ballet. Luego ya pasamos a una época donde prevalece la danza folclórica, pues esta danza es heredada por tradición y se siguen ciertos pasos. En cambio, su evolución es la danza moderna, donde es una danza totalmente libre, en la cual el bailarín puede manejar su propio lenguaje. Ya por último tenemos la época del siglo XIX y el siglo XX, donde el continente americano hace mucha influencia en las danzas, pues crea danzas como el merengue, la salsa, el mambo, el cha-cha-cha y demás. Ahora vamos a pasar a ver la danza tradicional y la danza moderna. Sin embargo, estas dos tienen características muy parecidas. Por lo mismo es que puse la diferencia principal de estas danzas para entender mucho mejor el tema. Entonces, en la danza tradicional es la que representa a una determinada región o a un determinado ritual. En cambio, en la danza moderna, el cuerpo del bailarín se puede expresar libremente, por lo que solamente representa el interior del bailarín y no a una región o a unos pasos específicos, lo que sí hace la danza tradicional. Ahora vamos a ver las posibles adaptaciones al contexto escolar. Bueno, algo muy importante aquí es que la danza en el contexto escolar no nos va a enseñar a ser bailarines profesionales. En cambio, la danza lo que nos va a ayudar a hacer en el colegio es desarrollar varias habilidades, como las psicomotrices, las cuales son la lateralidad, el equilibrio, por ejemplo. Las temporoespaciales, como ya antes lo dije, que no nos choquemos con el compañero y demás. El conocimiento corporal, que es una de las más importantes, pues toda que va a colocar a nuestro cuerpo a ciertos retos, los cuales puede ser que tengamos limitaciones y las podemos superar, que es lo más importante. Y por último vamos a tener o a desarrollar una habilidad de muchas otras, que es el lenguaje y expresión corporal. Es decir, hablar sin palabras. Además, ahora sí vamos a ver las técnicas y aplicaciones. Algo muy importante es que el profesor debe de saber cuánto conocimiento tienen sus estudiantes sobre la danza. Es decir, si nunca han tenido clases de danza, es importante primero contextualizarlos, por lo menos en lo más básico,
Si los estudiantes tienen un bajo conocimiento de la danza, se puede empezar utilizando juegos de persecución, es decir, policías y ladrones, el gato y el ratón. ¿Esto para qué? Para que los estudiantes empiecen a tener contacto físico entre ellos mediante el juego. Y luego ya no tengan problemas a la hora de bailar, no querer coger a alguien de la mano o no querer bailar con esa persona, que haya más comunicación entre ellos y demás. También tenemos la técnica de realce, donde el profesor va a poner al estudiante a realizar ciertos retos en los cuales él debe de manejar su cuerpo versus la gravedad. Otras aplicaciones escolares, que son una de las más comunes, pero también es una de las más importantes, son las danzas folclóricas, puesto a que ayudan a los estudiantes a entender de su cultura. Entonces, en la danza folclórica tenemos el joropo, la cumbia, el mapalé y demás. En las danzas latinoamericanas tenemos al merengue, la salsa, cha-cha-cha y otras. O las danzas, que son bailes de salón, tenemos al vals o al tango. Las bibliografías de mi exposición se encuentran en este link. Así que muchísimas gracias por ver la presentación, mi exposición, y espero que les haya gustado mucho el video y la actividad.